¿Y cuánto se tarda cuando os llega un cuerpo aquí, o vais a recogerlo, etcétera? ¿Cuánto se tarda en hacer todo el proceso pues, que tengáis que hacer hasta que bueno, se expone? eso depende mucho del proceso. No es lo mismo que haya que embalsamar un cuerpo a que no haya que embalsamarlo, que haya que realizar una extracción de marcapasos, a que haya que hacer simplemente un acondicionamiento estético. Y dentro de ese acondicionamiento estético puede ser que tengamos alguna contingencia, pues por ejemplo que esa persona venga con algún tipo de pérdida de sangre o que venga con alguna lesión que haya que reconstruir. Hay una variación bastante grande, pero bueno, por dar una respuesta en términos normales, hay excepciones evidentemente, pero en términos normales, desde que se recoge el cuerpo hasta que se expone, contando con que esto es una ciudad como Madrid, es decir, contando con que nos podemos encontrar tráfico y demás, en 3-4 horas se puede estar velando el cuerpo sin ningún tipo de problema, en términos generales. Porque, ¿cuál es el proceso exactamente desde que os llaman de, oye, ha muerto Pepe, hasta que se expone? O sea, ¿qué pasa? Lo normal es que un trabajador de la funeraria se desplace hasta el lugar donde se ha producido el deceso, allí recoja los datos sobre el servicio que desean llevar hacia adelante la familia, es decir, si desea una inhumación, una cremación, si desea un féretro, desea otro féretro, si desea que se haga un traslado porque a lo mejor era propio de La Coruña o un traslado a cualquier parte de España, y a partir de ahí se recoge el cuerpo, se lleva al tanatorio, se prepara siguiendo las indicaciones familiares, pues a lo mejor han querido que se vista, que no se vista, que se afeite, lo que sea, y a partir de ahí ya se comienza el servicio. Pero entonces, una vez entra aquí al tanatorio, ¿cuál es el proceso de, pues primero se embalsama o primero se pone el líquido ese? Depende de... No todos los cuerpos llevan un embalsamamiento, entonces en el caso de que llevaran un embalsamamiento tendríamos que realizar primero esta solicitud para poder embalsamarlo. Nosotros tenemos que preparar una documentación para poder embalsamar el cuerpo, y en caso de que haya que embalsamar, bueno, pues se realiza esta práctica. Depende te lo digo porque es que la pregunta tiene muchos recovecos. Depende de la situación, hay que esperar unas horas. Entonces, y depende de la comunidad autónoma, hay que esperar unas horas para poder embalsamar. Entonces, si quieres hazme la pregunta otra vez y te respondo. No, tú sigue, como si nada. Pero entonces, cuando dices que hay que esperar unas horas, o sea, ¿por qué hay que esperar? ¿A qué? Legalmente tenemos que esperar una serie de horas. Pero nosotros, en materia de sanidad mortuoria en España, tenemos diferentes comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene su propia legislación. Entonces hay algunas que tienen unas legislaciones que tienes que esperar unas horas para poder hacer prácticas invasivas. Pero, ¿cuál es la razón detrás de que haya que esperar 2 horas? En plan, ¿porque creen que va a revivir o algo? Eso sería un proceso de catalepsia. Bueno, la legislación es así. No sé cuál es el motivo. Pues a lo mejor que tengan que realizar algún tipo de exploración post-mortem debido a que tal vez pues alguien tenga alguna sospecha de criminalidad, pues por darle un margen de maniobra, tal vez. El tema de la catalepsia podría ser, ¿no? Aunque a día de hoy pues un escáner pues no va a fallar, ¿no? Evidentemente no va a poner, aunque algún caso se ha dado muy remoto. Entonces, volviendo a lo de la pregunta de qué pasa con el cuerpo una vez entra aquí, o sea, cuando tú enseñas a tus alumnos de, oye, este es el proceso, tal, cuando empecéis a trabajar, esto es lo que tenéis que hacer. Paso 1, pum, paso 2, pa. Entonces, ¿cómo van los pasitos? O sea, ¿qué es lo primero que tienen que mirar? ¿Cuáles son los procesos en orden? A ver, nosotros aprendemos de diferentes áreas. Por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es si el cuerpo va a ser embalsamado o no. Como te decía, no todos los cuerpos van a ser embalsamados. Si, por ejemplo, se va a hacer una repatriación a Inglaterra, entonces sí que tenemos que hacer un embalsamamiento. Y entonces, en ese caso, pues se abordarían los pasos para ese embalsamamiento. En cambio, si a lo mejor solo se va a hacer un arreglo estético, no se va a hacer esa práctica del embalsamamiento que estábamos refiriéndonos a la inyección arterial. Porque ¿cuál es el pro y los contras de embalsamar a alguien? O sea, ¿por qué querrías hacerlo o no? Porque